sacerdotes han sido consagrados. El altar está preparado. El tabernáculo ha sido construido. Ahora pues empieza la labor de los holocaustos que deben ser presentados delante de Dios. Y de eso nos habla el libro del Éxodo, capítulo 29, versos desde el 38 al 46. Vamos a ver lo que nos dice este texto. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. En esta porción nosotros encontramos que se establece lo que van a ser los holocaustos diarios del pueblo de Israel. Se plantea que estos van a ser continuos, es decir, todos los días, sea un día de reposo o no, todos los días se debía hacer este holocausto. Incluso si habían otros holocaustos u otros sacrificios que se debiesen presentar, este holocausto diario debía ser permanente. Y eso pues es lo que se les describe en esta porción que acabamos de leer. Tan importante va a ser esto que cuando más adelante el pueblo de Israel es llevado al destierro durante aproximadamente 70 años, al regresar, Esdras es comisionado para poder volver a instaurar lo que son los holocaustos. Dice Esdras 3:3: y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Vemos pues cómo el pueblo de Israel retoma los holocaustos apenas regresa del cautiverio. Es para ellos una orden imperiosa. Todo puede ser dejado, pero los holocaustos deben ser mantenidos desde el momento en que regresen. La misma idea encontramos en otra porción bíblica. En el libro de Daniel, en el capítulo 11, en el verso 31, leemos lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Varias veces menciona Daniel esta idea y es para él una idea bastante escandalosa. ¿Cuál es? Que cuando llegue este momento de desolación para el pueblo, lo que va a suceder es que van a cesar los holocaustos. Eso para él era lo peor que le podía pasar al pueblo de Israel. Hay otro texto que no está en la Biblia y que de todas maneras nos habla de esta preocupación. Está en Primera de Macabeos, en el capítulo 1, versos 45 y 47, donde nos dice que cuando llegaron los ejércitos enemigos a Jerusalén, destruyeron el templo y obligaron al pueblo a dejar de ofrecer los holocaustos diarios. Para ellos eso fue una gran vergüenza que les estaba sucediendo. Por otro lado, en el capítulo 4 del mismo libro se nos habla de que cuando Judas Macabeo logró vencer al ejército enemigo, lo primero que hizo otra vez fue establecer el altar y sobre el altar empezar nuevamente a ofrecer los holocaustos. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice el texto de Daniel o el texto de Esdras o incluso este texto apócrifo de Primera de Macabeos? Lo que nos dice es que para los israelitas el holocausto diario era una responsabilidad que no la podían dejar por ningún motivo. Tenía que ser realizado constantemente. Y hay un texto que a mí me parece bastante particular, que nos da una idea de lo grave que era esta falta y lo importante que era su instauración. Está en Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, versos desde el 29 en adelante, nos dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Esta porción bíblica está en el contexto del relato de la batalla que existe entre los falsos profetas de Baal y el profeta de Jehová.
En ese momento, pues, lo que se da es un conflicto en el cual Elías les dice a los otros profetas: vamos a hacer lo siguiente, ustedes preparen un holocausto, yo prepararé el mío, y si Baal es Dios, que envíe el fuego sobre su holocausto, y si Jehová es Dios, pues que Dios envíe su fuego sobre este holocausto. Esa es la propuesta, y como vemos dice que estuvieron gritando y clamando a Baal para que enviara el fuego, pero no se dio nada. Dice luego en el verso 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, cosa que hay que considerar porque es muy importante. Está mostrándonos que no se habían ofrecido holocaustos a Jehová hace mucho tiempo, por eso el holocausto está arruinado. Luego dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido cada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar y en que cupieran 2 medidas de grano. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta a Elías y dijo: antes de seguir, aquí hay algo que hay que notar. Primero, es toda la descripción muy similar a lo que es la descripción de cómo debía ser hecho el holocausto. Pero también hay algo que aquí hay que notar. Lo último que dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, nos está hablando de esta hora, el ocaso del día. Es decir, cuando ya llegaba el atardecer, cuando se ocultaba el sol, debía ser presentado un holocausto. Y lo que está haciendo Elías al presentar este holocausto a esa hora es restaurar el holocausto diario que se había descuidado por culpa de la reina Jezabel, por culpa de una mujer pagana que estaba en el poder en ese momento. Entonces, pues, eso es lo que está planteando Elías con este sacrificio que está haciendo. Y ahora miremos lo que dice en ese momento. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. En esta porción, pues, nosotros vemos cómo quien está confirmando esta labor es Dios mismo, y está confirmando el holocausto diario que se estaba queriendo restaurar por medio de la obra del profeta Elías. Inmediatamente el profeta Elías va a orar porque llueva, y va a llover, que eran ya 3 años que no había estado lloviendo. ¿Qué es lo que nos plantea este texto? En el Antiguo Testamento, el holocausto diario era algo fundamental, era una conexión importante que se daba entre Dios y el pueblo. Y esto es algo que nosotros debemos considerar. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros en el presente? Hoy en día nosotros no tenemos holocaustos, no celebramos holocaustos diarios, no hacemos un holocausto al amanecer a las 6 de la mañana y otro al atardecer, tipo 6 de la tarde. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Para nosotros, la oración es lo fundamental. Y esa oración tiene que ser al empezar el día y al finalizar el día. Cuando nosotros hemos finalizado todas nuestras labores, lo último que debemos hacer es presentarnos delante de Dios en gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y al empezar el día tenemos que levantarnos a orar para poner en manos de Dios todo lo que vamos a hacer en ese día. Eso es algo que no debería ser ni siquiera discutido por un creyente. Debe ser la responsabilidad que tiene cada día al amanecer y al atardecer delante de Dios. Si era tan importante para los israelitas el holocausto diario, hasta el punto que no llovió por el hecho de no haberse desarrollado este holocausto, ¿qué será para nosotros el hecho de no tener nuestras oraciones diarias y estar más preocupados por otras cosas, por el afán de los días, por el afán de las cosas, por las preocupaciones de lo que pueda venir? Dejemos un poco eso a un lado y volvamos nuestros ojos a Dios, y en oración pidámosle que Él nos dirija en la mañana. Y demos gracias a Dios por lo que nos permitió hacer en la tarde. Que Dios te bendiga.